Poderoso eres tú, Señor. Tu magnificencia llega hasta el infinito. Nos has demostrado, Señor, que no solo eres un Dios grande, maravilloso, sino que eres un Dios protector, un Dios que nos cuida. Podemos decir que, Señor, pues estamos en tu mano, que tú nos proteges. Gracias, Señor, por la vida de mi esposa, porque tú la protegiste, Padre. Tú sabías lo que iba a pasar, Señor, aunque nosotros los seres humanos no nos damos cuenta, sino hasta que pasan las cosas. Te damos las gracias por tu protección, por tu cuidado, Padre. Gracias, bendito Dios, por todo lo que haces. No solo eres protector, eres también provisor. Tenemos lo que nos hace falta, Señor, lo que necesitamos, porque tú nos provees diariamente, Señor. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos sanidad también. Tú, Señor, nos has proveído de eso también. Podemos despertarnos en la mañana y decir: Señor, estoy bien, estoy sano, puedo ver, puedo respirar, puedo ver cada mañana. Gracias, Padre. Todo eso te lo debemos a ti, Señor. Y Padre, pues hay algunos que están enfermos y queremos orar por ellos. Oramos, Señor, por Carla Carrasco. Tú sabes que hemos orado por un tumor que tiene, Señor, en la tiroides. Los médicos han dicho que ya no la pueden operar. Pero, Señor, acudimos al médico de médicos, al cirujano de cirujanos, a pedirte, Señor, que intervengas quirúrgicamente a esta mujer, Padre. Que te hagas sentir, Señor, en su cuerpo, en su vida, Padre, para que pueda creer en ti, Señor. Para que vea que eres real, Señor. Que tú eres el obrador de milagros, Cristo. Manifiéstate con poder, Señor. Oramos también, Padre Celestial, por nuestro hermano Luis López. Te pedimos, Señor, que vaya sobrando esa sanidad en su espalda, Padre. Quita toda molestia, Señor, y todo dolor en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por varias peticiones especiales. Hermana Margarita Deras, hermano Antonio Ostorga. Oramos por la familia Tapia también. Oramos por sanidad para Enriqueta Tapia, que sigue mal de salud. Por Nubia Carson, para que tú tomes el control de su corazón y de su vida. Señor, quita todo trastorno de su mente, Padre. Que esa mente pueda estar, Señor, normal, sin pensamientos de enfermedades. Saca todo eso de su corazón, Señor. Oramos, Señor, por la familia Rivas. También, Señor, no vienen porque están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos para que tú los pongas de pie, Padre, y que puedan estar con nosotros también. Oramos, Señor, por esta gran nación, Padre. Estamos pasando por momentos difíciles. Ese atentado que sufrió el expresidente Donald Trump, un atentado en contra de su vida, es algo que no se puede permitir. Señor, en el nombre de Jesús rechazamos toda acción de violencia, Padre, en este país.
que se acabe ese tipo de cosas, Señor, que no vaya a escalar a nada más grave. Y te damos las gracias porque este señor Donald Trump está bien, Señor. Gracias. Tú obraste un milagro, Señor, porque él estaba en la mira de ese asesino, Padre. Oramos, Señor, también por el pueblo de Israel, Señor, que sigue todavía en guerra. Cuando venga la paz, sabemos, Padre, que es el momento en que tú vienes por tu iglesia. Que Cristo, Señor, sea conocido en esas tierras. Que los judíos puedan por fin, Señor, doblegar sus rodillas. Que los cristianos sean protegidos en esos lugares. Haz tu voluntad, Señor. Oramos, bendito Dios, para que podamos tener un servicio de bendición. De hecho, Señor, te damos gracias por tu presencia aquí en este lugar. Gracias, Señor, es un honor para nosotros tenerte aquí, Señor Jesús. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra. Quiero que busquemos el Evangelio según San Juan. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 23 y 24. Bienvenidos a todos. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice de esta manera: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oremos. Padre, oramos por esta palabra que penetre en cada corazón. Y una vez más te pido que no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a estar hablando hoy de un tema muy especial. Yo le he titulado a este tema Olor fragante a Dios. Y antes de entrar realmente en materia, me gustaría comentar un poco estos versículos de Juan, en los cuales en el contexto se habla de un encuentro del Señor Jesucristo con una mujer samaritana. Obviamente, al ser esta mujer samaritana, sus creencias no eran las mismas que las de Jesús. Sabemos que los samaritanos tenían una parte de la sangre judía, pero por ser samaritanos se habían mezclado la raza con los asirios. Y entonces adoptaron un montón de costumbres, hábitos, y muchos de ellos eran hábitos religiosos. O sea, los samaritanos eran bastante sincretistas, quiero decir, que creían en Jesucristo, creían en el Mesías, creían en Dios, pero a la vez alababan otros dioses. Habían erigido altares también. Entonces, aunque había una mezcla en la cual ellos creían en otras cosas, pues en realidad ellos esperaban también un Mesías. El asunto es que Jesús hace una declaración asombrosa a esta mujer, después de que le había respondido que quién era el que le había, entre paréntesis, adivinado cuántos maridos había tenido.
Después de haberle dicho todo eso, le dice: ¿y tú quién eres? Yo soy el Mesías. Esto es algo importante también, porque en la Biblia hay pocos pasajes en los cuales Dios se manifiesta de una manera personal a una persona. Y lo hizo con esta mujer. Y luego le dice acerca de la verdadera adoración a Dios. Y le dice: Dios está buscando adoradores. Cuando yo leí esta porción, yo me quedé pensando: ¿cómo es que Dios, el Padre Celestial, busca adoradores? Es que no los hay. ¿Se han terminado los adoradores? ¿Hay crisis de adoradores en el cielo para que Dios los esté buscando? ¿Por qué está preguntando esto el Señor? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Sabe por qué? Porque los adoradores en esa época y actualmente no lo están haciendo como la Biblia dice. ¿Cómo hay que buscar al Señor? ¿Cómo hay que adorarle? Dice: en espíritu y en verdad. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Bueno, estableciendo una conexión especial, hermanos. Nosotros como seres humanos somos seres tripartitos. Estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. La parte espiritual del ser humano se aviva cuando Cristo llega a morar en nuestro corazón. Pero depende ahora de nosotros a establecer esa conexión con Dios. Y lo establecemos a través del Espíritu Santo, a través de la oración, y totalmente convencidos de que estamos adorando al Dios de los cielos. Voy a aprovechar hoy de hablar un poco más profundo acerca de esto, porque tiene relación con el tema desde el punto de vista olor fragante a Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser de olor fragante a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios en todo momento? Bueno, mire, el olor fragante es un perfume que Dios percibe. Así como cuando nos echamos esa loción, ¿verdad?, para oler mejor. Hay algunos que se bañan, como yo. Sin embargo, esto no es algo que nosotros nos podamos echar. No viene en botecitos de 50, de 75, de 100 ml. Es algo que surge de un corazón contrito y humillado y que Dios reconoce en nosotros. Cuando nosotros estamos reconociendo que hay un Dios grande y poderoso en los cielos y que es más grande que yo. Amén. Porque muchas veces el ser humano se cree superior a Dios, o estamos a la par, ¿verdad? Y eso no es cierto. Y aquí es donde entra el concepto de espíritu y verdad. Mézclelo todo así como en una receta que le da vuelta y después se lo toma. Esa es la receta. O sea que usted ya se dio cuenta de su posición en relación a la posición de Dios. Nosotros estamos aquí, pero Dios es superior. ¿Por qué? Porque Él nos creó a nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene todas las respuestas. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que podemos hacer o no podemos hacer. Él tiene el control de todas las cosas, nosotros no. Cuando reconocemos todo eso, mis queridos hermanos, estamos en una posición en la cual podemos ser de olor agradable al Señor. Yo quiero hablar de este tema hoy porque podemos avanzar un paso más en nuestro caminar como iglesia, a convertirnos en olor fragante a Dios. Y tiene que ver mucho, hermanos, con la música. La música es un vehículo que nos puede ayudar a transmitirle a Dios ese olor fragante. Y es un tema pues un poco polémico porque nos metemos con la gente más sensible, más emocional que existe. Los músicos, ¿verdad? Yo en un tiempo fui así, muy emocional, ¿verdad?
cuando se metían con la música, yo peleaba con garras y uñas, pero llegué a entender que hay algo más importante que eso. Entonces quiero hablar de este tema en dos partes. Esta primera parte quiero hablar acerca de algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta si queremos convertirnos en verdaderos adoradores de Dios. Estuve compartiendo muchas veces este tema con los diferentes grupos que yo he estado en mis 25 años como pastor. Pero es importante que también la iglesia sea parte de esto y lo conozca. Y es por ello que vamos a estar hablando de este tema. ¿Sabe por qué? Porque todos los que estamos aquí, todos hemos sido llamados por Dios para convertirnos en adoradores. La vida de todo creyente está destinada al ministerio de alabanza y adoración. ¿Sabe por qué? Porque esta es una actividad eterna. La vamos a continuar haciendo allá en los cielos. Allá usted ya no va a ir a evangelizar a nadie. Ese es un propósito que lo tenemos aquí en la tierra, ¿verdad? Pero ya cuando usted esté en el cielo, no. ¿A quién va a ir a evangelizar ahí a un ángel? No. Entonces, tenemos que convertirnos en verdaderos adoradores de parte de Dios. Permítanme. Ahora, existen talentos, existen dones que Dios da, y por eso existimos algunos que pues Dios los escoge como músicos, porque tienen la característica de tocar algún instrumento. ¿Para qué existimos? Es muy importante entender que la alabanza y la adoración no es para nosotros, no es para los músicos, no es para la iglesia. La alabanza le pertenece a Dios, hermanos. Es muy fácil decirlo, pero llegar a comprenderlo y practicarlo no es tan fácil. Yo le voy a pedir que busque conmigo Hebreos 13:15 y ahí va a descubrir algo que a lo mejor no sabía. Hebreos 13:15. Dice así la palabra: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En esta porción bíblica hay algunas palabras, hermanos, que son muy importantes y que debemos de sacarle nosotros todo el jugo posible. Dice, así que ofrezcamos. La primera cosa que observamos es que la alabanza es una ofrenda. ¿Sabía usted eso? No, ¿verdad? La alabanza es una ofrenda. Entonces, la ofrenda ofrecida o presentada a Dios no es cualquier cosa, hermanos. Tiene que tener ciertas características. Debe ser una ofrenda perfecta y debe de ser una ofrenda, así como dijimos en el título, una ofrenda con olor agradable. Amén. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en que vemos esta situación en la cual dos hermanos le presentan una ofrenda a Dios. Se trata de Abel y de Caín, ¿verdad? La ofrenda dada por Abel tuvo un significado muy especial. Él escogió dar lo mejor de su rebaño. Y se fue al rebaño, y a lo mejor tenía unas 500 ovejas. Y cuando vio a las ovejitas, comenzó a revisarlas una por una. Vio, no, esta tiene una pata cuica, no, esta la tiene más arriba, esta tiene la nariz torcida, no, esta tiene ojos verdes, no, hasta que encontró la oveja perfecta. Esa oveja que no tenía ningún problema, su color bonito, sus ojos bonitos, no cojeaba,
¿verdad? Sino que estaba bien. Y dijo, Abel, voy a ofrecer esta oveja. Estaba ofreciendo lo mejor que tenía él. Entonces, él estaba pensando, bueno, si le voy a dar algo a Dios, que sea lo mejor. Amén. Dar lo mejor es una de las características de una ofrenda. Por ejemplo, la manera como te vistes cuando vienes a la iglesia. ¿Te pones lo mejor o simplemente te vienes tal como te levantaste? Y algunos vienen, perdón, los hombres, algunos hasta con chanclas, ¿verdad? Ya no tuvieron chance ni de ponerse calcetines y zapatos. Cuando dan los billetes en la ofrenda, escoge los más viejos y rotos. Este le voy a dar por tanto arrugado, tiene un pedazo menos, ¿ya? ¿Por qué hacemos eso, hermanos? Dios merece lo mejor, porque Él dio lo mejor que tenía. A su único hijo, su perfecto hijo, lo dio por usted y por mí. ¿No le parece eso grande? La ofrenda de Abel fue generosa y redentora porque él escogió un animal que fuera el sustituto de sus pecados, reconociendo que su vida cerca de la de Dios era de poco valor. Algunos se consideran superiores o iguales a Dios, y esta es la razón por la cual no pueden adorar, o están adorando otra cosa y por eso no pueden ni siquiera levantar las manos. Mire, el Señor exalta la fe de Abel sobre la de Caín, pues aunque Caín trajo una ofrenda a Dios, no fue recibida con agrado, no tenía olor agradable. A lo mejor, mire, hasta hiedía. ¿Por qué? Porque estaba ofrecida con mezquindad, con indiferencia, con egoísmo y con falta de reconocimiento de su Creador. Entonces traduzcamos todo esto a nuestra vida, mis queridos hermanos. La ofrenda que nosotros ofrecemos al Señor debe de transmitir un corazón contrito y humillado, haciéndolo con amor y no buscando un reconocimiento de los demás o buscando un provecho personal. Ahora ya vimos una palabrita. Es una ofrenda la alabanza. Otra cosa importante, hermanos, que hace Abel es que ofrece las cosas con excelencia. Debemos de tratar de hacer todo con excelencia. Cada vez que usted se presenta delante de Dios para alabarle y adorarle, es una magnífica oportunidad para hacerlo con excelencia. Amén. De manera que la práctica es muy importante para alcanzar la excelencia. Yo he estado con grupos de alabanza, ¿verdad? Que algunas veces me han dicho, ¿verdad? Ay, ahí tocamos mañana, pastor, a ver cómo nos sale, ¿verdad? Con esa expresión no estamos demostrando excelencia a Dios, porque queremos ver, a ver cómo sale, ¿verdad? De todas maneras podemos tocar. Pero no es eso lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros le demos lo mejor. Amén. Luego la porción bíblica de Hebreos, vea la segunda parte. Vamos a leerlo otra vez. 13:15 dijimos. No, ¿verdad? No. Sí. Dice, y así que ofrezcamos, ya dijimos, siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. ¿Está entendido? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahí está otra palabrita que es el fruto. ¿Qué es un fruto, hermanos? El fruto es el resultado de una cosecha. Es decir, usted ha sembrado algo con anticipación. Usted ha cuidado esa siembra, le ha echado agua, le ha puesto abono,
ha sido muy cuidadoso y viendo cómo va creciendo esa plantita. Pero de repente empieza y sale el fruto. Y ese fruto llega a un momento que de repente está verde, pero después se pone ya el color que debe ser, ¿verdad? Y usted dice, está listo para cortarlo y entregarlo. Entonces, el fruto de labios es algo que nosotros debemos de cultivar dentro de nosotros. Es un corazón que ama a Dios y a sus semejantes. Porque no es tan solo amar a Dios, hermano. Ahí nos quedamos cortos. Es amar a sus semejantes. No podemos presentar un sacrificio de alabanza si tenemos algo en contra de alguien. Esa ofrenda de labios no va a ser aceptada por Dios porque tiene un olor desagradable. Primero tenemos que arreglar ese asunto. O sea, hay un asunto pendiente, a lo mejor con una hermana, un hermano, un primo, un vecino, el amigo, el esposo, el hijo, la hija, en fin, con cualquiera que se tenga esa situación. Y cuando se arregla esa situación, volvemos nosotros y damos ese fruto de alabanza a Dios que ya va a tener un olor fragante. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo debe de ser entonces el carácter de ese adorador cristiano? Debemos entender qué significa la palabra carácter. Creo que hoy han aprendido un montón de cosas, ¿verdad? Para muchos la palabra carácter significa ser estrictos. El bravo también, el que es enojado, dicen, se tiene carácter. Aquellos que no se dejan pisotear por otro. Yo tengo un par de amigos así. No me dicen, yo voy encima. El que se enoja con facilidad, dice, ese tiene carácter. Mire, el carácter que cada adorador debería poseer está claramente ejemplificado en la vida de Cristo. Amén. El viernes estuvimos viendo un tema acerca del corazón del siervo y ahí vimos 5 características que debe de tener el siervo de Dios, que mostró o que muestra nuestro Señor Jesucristo a través de los evangelios. Ese es el carácter que nosotros debemos de tener. El carácter de Cristo debería de ser todo lo que nosotros perseguimos. ¿Usted se da cuenta? En los evangelios, Jesús se enojó. O sea, quiere decir que es legal enojarse, sí. Airaos, pero no pequéis. O sea, el Señor no llegó hasta ese punto, fue estricto, llegó a volcar las mesas de los que hacían negocio en el templo y los hizo salir a latigazos, pero Jesús era manso y humilde de corazón. Mire qué extremo eso. A la mujer pecadora la amó y la restauró. A Pedro, su discípulo, lo reprendió. Fuera de mí, Satanás, aléjate de mí. No sé cómo se ha de haber sentido Pedro, pero le cayó. Simón fue reprendido en su propia casa, pero comió y llevó la salvación a la casa de Zaqueo también. Tener carácter no quiere decir ser estrictos, pero el ser estricto tiene que ser primero con uno mismo. Amén. Como Jesús buscaba al Padre de madrugada, ayunaba, meditaba, enseñaba, etcétera, etcétera. Nuestra actuación debe ser como la de Cristo, con gracia y con misericordia. Esas 2 palabritas vamos a oírlas continuamente. ¿Por qué? Porque eso era lo que mostraba Jesús a cada instante. Gracia y misericordia. Ahora, ¿dónde debemos entonces ministrar? Y cuando digo esta palabra ministrar, a lo mejor no es tan bien comprendida también. Porque algunos se imaginan cualquier otra cosa menos lo que es el verdadero significado. Y ministrar significa servir.
donde debemos servir como adoradores. Amén. Nosotros tenemos el concepto del mundo que el ministerio es algo así como para verlo para arriba. Ahí viene el ministro, mira. Va caminando, viejo panzón igual que yo, trajeado, ¿verdad? Y todavía era el ministro. Pero ese ministro del mundo no vino a servir, vino a ser servido. Para hablar con él hay que pedir una cita 6 meses de anticipación, si es que le dan la cita, ¿verdad? Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo no es así. ¿Estamos de acuerdo? Creo que es importante que como adoradores pongamos los pies sobre la tierra. El lugar donde Cristo nos ha puesto es nuestra congregación. Desde ahí debemos de ministrar a Dios. Surge la pregunta, ¿deberíamos como adoradores trabajar a tiempo completo en la obra? Para una iglesia sería lo ideal, hermanos, tener músicos a tiempo completo. El asunto es que esto conlleva que cada músico tenga el sostén necesario para su familia y para él, ¿verdad? Por eso es que surge la inquietud en los que ministramos de lanzarnos a las naciones, hacernos famosos, ¿verdad? Y últimamente ha surgido mucho todo eso. Hay como una fiebre para tener canciones metidas en YouTube, en Spotify, y todo eso, ¿verdad? ¿Para qué? Para ganar dinero, para ganar fama. Todos podemos ser inyectados con eso, o grabar CDs. ¿Está mal eso? No. Sin embargo, hay más músicos a las naciones que músicos en las congregaciones. Yo creo que Dios tiene un llamado para cada uno. Lo que debemos tomar en cuenta como ministerio de alabanza es si contestamos 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿Somos como ministerio de alabanza de bendición para nuestra congregación? Si la música que estamos haciendo solo está llenando una necesidad de darnos a conocer o alcanzar nuestros sueños, pues le digo que no. Si no llena una necesidad en su iglesia local, yo no debo dedicarme ni a eso ni a las naciones tampoco. ¿Dónde voy a ser de más bendición? ¿En mi iglesia local o en un ministerio itinerante? Pues obviamente en su iglesia local. A menos de que usted no tenga una iglesia. Hay músicos que andan buscando dónde ministrar y a veces tienen pocos resultados y pueden ser grandes músicos. Pero la cuestión es que no servimos al mundo, servimos a Dios. Amén. Y la tercera pregunta, ¿un músico que toca en una iglesia puede a la vez tocar en un grupo de música del mundo? Esta pregunta me la han hecho muchas veces a través de mis 25 años como pastor. Déjeme decirle que el ministerio musical hay que tomarlo muy en serio. Porque el músico comprometido con Dios viene siendo un sacerdote. Es un levita ministrando en el templo de Dios. Este es el templo de Dios, hermanos. Al tocar simultáneamente en el mundo, está corrompiendo su papel como sacerdote de Dios, convirtiéndose en un sacerdote de Satanás al mismo tiempo. Y esto no es agradable ante los ojos de Dios. Amén. Esto no es olor fragante. O se queda en un lado o se queda en el otro. No hay más. No se puede servir a los señores. Se trata del Dios de los cielos, mis queridos hermanos, al que debemos reverencia. Y luego está la parte emocional. Yo hablaba al principio que los músicos somos poco emocionales. Entonces, ¿debe ministrar el músico todo el tiempo, aún en momentos difíciles?
Porque muchas veces nos sentimos apagados, nos sentimos cargados, o enojados, o desalentados, o deprimidos, o sin ánimo. Van a haber muchas veces en que nos vamos a sentir de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque nuestra alma no siempre va a estar a la altura de nuestro espíritu. El espíritu está dispuesto, pero nuestra carne y emociones son un obstáculo. Todo aquel que ministra debe aprender a sujetar sus emociones al Espíritu de Dios. Todo eso se llaman cargas, todo lo que son cuestiones emocionales. Entonces el Señor Jesús ha hecho una invitación: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Es fácil, hermanos. Lo que pasa es que nos perdemos, ¿verdad? Y dicen: ay, hoy no me late tocar. Ay, no, hoy no siento. Hoy no voy a ir a la iglesia porque me siento cansado. Viera cómo trabajé el fin de semana. Y la semana ya no se diga. Yo creo que ¿en cuánto tenemos aquí en la iglesia? 13 años. La única vez que yo he faltado es porque ese domingo que me tocaba ministrar me dio un infarto y no pude venir. Pero yo estaba en la mañana en el hospital preguntándole a mi esposa: mire, ¿a qué hora voy a salir? Después de que me había dado un infarto. Lamentablemente pasé ahí 4 días. Esa ha sido la única vez. Mire, yo me siento cansado, sí. A veces me siento sin ánimo, a veces me siento cargado, a veces me siento de cualquier manera, pero nunca he dicho: no voy a ir a la iglesia por eso. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a sujetar todo eso para la gloria de Dios. Mire, David, por eso me gusta David. Y yo digo, yo me parezco mucho a David, porque David, pues, no era un personaje perfecto, ¿verdad? Sino que era bien deschongado, por así decirlo. Cometió un montón de errores, cometió pecados, etcétera, etcétera. Pero mire, David siempre se encontraba luchando en contra de sus emociones. Por eso escribió en el libro de Salmos: bendice, alma mía, a Jehová. Cuando él está escribiendo esto, es como que si estuviera viéndose en un espejo a sí mismo. David, bendice, aunque te sientas mal, aunque te sientas cargado, aunque te sientas deprimido, ansioso, bendice a Jehová. Y le dice todavía: y no olvides ninguno de sus beneficios. No seas desagradecido, David. Se lo está diciendo a él mismo. Esta es una buena manera de vencer el desánimo. Recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y al recordar cómo es y cómo ha sido Dios con nosotros, recordamos que tenemos que ser agradecidos con Dios por todo lo que Él hace y hará. De modo que si Dios le ha dotado de un talento, está bien ponerlo a la práctica sirviendo a Dios, pero no olvide que hay bastantes consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. La alabanza y la oración no es un instrumento para entretener a la iglesia, no es un instrumento para lucirnos. La alabanza y la oración le pertenece a Dios, es de Él. La alabanza y la adoración debe ser fruto de un corazón contrito y humillado y agradecido con Dios. Como músicos debemos buscar la excelencia en todo momento, aún en los ensayos. No podemos improvisar. El músico debe desarrollar un carácter como el de Cristo. Considerar que el primer lugar donde debemos ministrar es en nuestra iglesia local. Usted tiene que saber que es un levita. Todos los que estamos aquí podemos ser levitas, escogidos por Dios. Por lo tanto,
si es un levita, es un sacerdote que no debe de tocar ningún grupo del mundo porque está corrompiendo su papel de sacerdote de Dios. El músico debe ministrar en todo tiempo, tiempos de angustia, tiempos de tristeza, tiempos de necesidad o tiempos de prosperidad, como sea, de éxito, de gozo. Amén. ¿Cómo queremos ser? De olor fragante delante de Dios. Y esto es para todo. O olor desagradable. Vamos a hablar. Padre bendito, nos ponemos delante de ti. Y Señor, pues gracias por abrirnos nuestra mente y corazón y nuestros oídos a esta palabra, que es importante porque pensamos que la alabanza y la adoración es para los músicos y es para toda la iglesia, es para todos los miembros. Tenemos que cambiar esta dimensión a una dimensión espiritual renovada, en la cual podamos entregarnos de corazón a Dios en cada momento, y más en los momentos de adoración y alabanza. Que podamos cambiar nuestra actitud y tomar la actitud correcta pensando: tú diste lo mejor por mí, ahora voy a dar lo mejor por ti, Señor, con excelencia. Oramos para que tú puedas cambiar esa mentalidad de cada uno de nosotros y podamos convertirnos en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.